Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con el estudio de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy tenemos el desarrollo de un interesante tema que, aunque es de carácter simbólico, tiene una importante lección que mostrarnos. Nos referimos a la figura o símil del rebaño de ovejas como representación simbólica del verdadero pueblo de Dios, lo cual es muy ilustrativo tanto acerca del cuidado que tiene Dios por su pueblo, como también acerca de la conducta que debemos alcanzar como iglesia en este final de los tiempos, de tal manera que podamos conseguir esperar de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Sin embargo, antes de continuar, queremos tener unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos y amigos. Amoroso y piadoso Padre Celestial que moras en los cielos, te agradecemos por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu santa y buena palabra, y especialmente este interesante relato que nos habla figurativamente del rebaño de ovejas como un símil de tu iglesia. Te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu, el cual inspiró este relato, pues queremos entender el mensaje que nos quieres dar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título El pueblo de Dios como su rebaño, título que resume el mensaje que el presente estudio nos quiere dar, pues así como el rebaño de ovejas de manera confiada sigue a su pastor, así también la iglesia debe seguir a través de la fe a su Señor y pastor, que es Cristo Jesús. Como párrafo de introducción, tenemos un fragmento de la página 190 del libro Exaltando a Jesús, en donde Ellen White, de manera pedagógica, nos dice que la relación de Cristo con su pueblo se compara a la de un pastor con su rebaño, pues Dios, en la persona de Cristo Jesús, luego de la caída, vio a sus ovejas en una condición deplorable y expuestas a una destrucción segura, por lo que abandonó los honores y la gloria de la casa de su padre, para ser pastor y salvar a las ovejas errantes que estaban por perecer, es decir, a la humanidad entera, lo cual es muy similar al texto de San Juan 3:16 que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Cristo Jesús para que el mundo fuese salvo por él. Bien, sin más, pasemos al desarrollo de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Cómo se describe a menudo al pueblo de Dios en las Escrituras? A menudo, y de manera simbólica, se describe en la Biblia al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas. Así lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 77 y 78, y en otros pasajes más de las Sagradas Escrituras, pues Dios considera que este es el símbolo perfecto que ilustra a aquellos que dicen ser sus hijos o sus seguidores, lo cual nos debe llamar la atención, pues las ovejas son animalitos dóciles que con mansedumbre y en quietud se dejan o consienten en ser pastoreadas. En esta medida, nosotros como miembros de iglesia debemos reflexionar si realmente somos como dóciles corderos que siguen a su pastor a donde él les indique. Muy interesante esa descripción que se hace en el Salmo 78:52, que dice, hablando del momento de la salida de Egipto: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como a un rebaño, donde queda claro pues que Dios identifica a su pueblo como un rebaño de ovejas. Bueno, esto de manera ilustrativa. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. En este sentido, ¿qué declaró Jesús acerca del futuro de la iglesia? Bien, de acuerdo a Mateo 10:16 y Lucas 10:3, Cristo declaró a manera de consejo y advertencia a sus seguidores que su iglesia a lo largo de su desarrollo estaría en el mundo como ovejas en medio de lobos, por lo que deberían guardarse, así como las palomas o las serpientes se cuidan de sus enemigos. Y esto realmente nos debe llamar la atención, pues aparentemente estamos en paz y tranquilidad.
Sin embargo, el enemigo de la humanidad está en guerra con la Iglesia. Esto debemos tenerlo en cuenta, pues el enemigo desarrolla distintas estrategias para combatir a la Iglesia del Señor. Ya desde Génesis 3:15 se declara que habría una guerra entre la simiente de la mujer, que es la Iglesia, y la simiente de la serpiente, que son los enemigos de la Iglesia. Y lo mismo está escrito en Apocalipsis 12:17, que nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la Iglesia, y fue a perseguirla. Y aunque en la actualidad la Iglesia no sufre persecución, sin embargo esto no permanecerá así. Ya Cristo nos lo ha advertido, que estaremos en medio de lobos, por lo que es necesario que desde ya actuemos con previsión y prudencia, guardándonos de esta situación, la cual entendemos pronto ocurrirá. Los eventos que hoy vemos suceder a nivel global nos presagian la cercanía de esas dificultades que sobrevendrán a la Iglesia. Estamos aconsejados, hermanos. Tomemos pues nuestras precauciones tal como aconseja el versículo bíblico. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué necesitan las personas todos los días para el sustento físico? Y asimismo, ¿qué se necesita para la nutrición y el crecimiento espiritual? Evidentemente, para el sustento físico de nuestro cuerpo necesitamos en primer lugar del alimento material, para nutrirlo, de tal manera que podamos desarrollar con normalidad nuestras funciones vitales y cotidianas, ya que si no nutrimos nuestro cuerpo con el alimento material o físico, éste se debilitará y enfermará. De allí la importancia de proveer a nuestro cuerpo el alimento material. Pero en segundo lugar, así como nuestro cuerpo necesita del alimento físico, también necesita del alimento espiritual. Así es, hermanos, también necesitamos, para estar saludables, del alimento espiritual. Pues además de poseer un cuerpo material, todos los seres humanos somos portadores de una conciencia o de una mente que necesita ser alimentada o llenada con conocimiento, y en este caso con el conocimiento de la palabra de Dios. Y esto de manera principal. Ya lo dijo el Señor Jesús en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es primeramente pura, pacífica, llena de bondad y justicia, que son justamente los atributos que necesitamos en nuestro ser para ser verdaderos hijos de Dios. Es por eso que el Señor Jesús nos aconseja que llenemos nuestra mente, es decir, la alimentemos con su palabra. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice en la página 47 del libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, que así como las necesidades corporales deben ser suplidas todos los días, la palabra de Dios debe ser estudiada cotidianamente, debe ser la comida digerida y practicada. Esto continúa nutriendo el alma y manteniéndola con salud. El descuido de la palabra significa hambre para el alma. La palabra describe al hombre bienaventurado, todo aquel que está meditando día y noche en las verdades de la Escritura de Dios. En resumen, todos hemos de alimentarnos de la palabra de Dios, ya que esto es favorable y beneficioso para nosotros. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué características de las ovejas y corderos son ilustraciones apropiadas del pueblo de Dios y su iglesia? ¿Y cómo se aplican estas características a Jesús? Bien, las características que encontramos en las ovejas y corderos como ilustración apropiada para la iglesia o pueblo de Dios serían básicamente las siguientes. En primer lugar está la inocencia, que es propia de estos animalitos, y que también es propia de los auténticos hijos de Dios, tal como lo expresa Jeremías 11:19, que nos dice: Yo era como cordero inocente a quien llevaban para degollar, pues no entendía las maquinaciones de mis enemigos. Así lo declara el profeta Jeremías, pues él no entendía que cuando lo apresaron
en realidad lo llevaban para quitarle la vida. En segundo lugar, tendríamos el enmudecimiento, propio de estos animalitos, pues cuando los llevan al matadero para ser sacrificados, estos no abren su boca, tal como lo señala Isaías 53:7. Y esto hablándonos del Señor Jesús, quien como cordero fue llevado al matadero, pero él no abrió su boca. Y en tercer lugar tenemos la última característica de estos animalitos, que es que ellos se dejan pastorear, tal como lo señala Isaías 40:11, todo lo cual es muy ilustrativo para nosotros, tanto por la conducta que debemos alcanzar como iglesia en este final de los tiempos, como también para conseguir esperar de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Respecto de la subpregunta que nos dice ¿cómo se aplican estas características al Señor Jesús? Bien, estas tres características que hemos mencionado acerca de los corderos se aplican perfectamente al Señor Jesús, el Hijo de Dios, pues Él era inocente como un cordero, y así lo declaró varias veces el gobernador Poncio Pilato. También Cristo no abrió su boca, pues cuando lo acusaban y condenaban, Él se mantenía en silencio sin defenderse, para vergüenza de sus enemigos. Y por último, Cristo era obediente en todo a su Padre Celestial, pues fielmente le obedecía, aún hasta la muerte, así como los corderos que son obedientes y siguen a su pastor. En realidad, la Biblia identifica perfectamente al Señor Jesús con el símbolo del cordero, por estas tres cualidades excepcionales que hemos enumerado, cualidades que nosotros también debemos buscar e imitar. Pero además de todo esto, hay una cualidad más que el Señor Jesús tiene respecto de los corderos, y es que Él es el pastor de las ovejas, y es un buen pastor, pues Cristo da la vida por sus ovejas, para que ellas se mantengan a salvo. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Además, ¿qué pasará con el rebaño espiritual si aquellos a quienes Dios lo ha confiado no guían correctamente? ¿Y cómo se aplica incluso a aquellos que pueden considerarse inteligentes? Bueno, lógicamente, si los que tienen la responsabilidad de cuidar al redil de ovejas, es decir, los pastores de iglesia, no nos conducen correctamente por los buenos caminos de la vida eterna y se descuidan de sus funciones, entonces seguramente que nosotros, que somos las ovejas, nos extraviaremos y perderemos. Así está escrito en Isaías 53:6, primera parte, que nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y lo mismo se declara en Ezequiel 34:5, que nos dice: y ellas, las ovejas, fueron dispersadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas por toda bestia del campo, y fueron dispersadas. Es pues muy importante que los pastores nos guíen o conduzcan correctamente por los justos caminos de la vida, ya que sin su orientación o cuidado nos podemos perder. Y esto es así, hermanos, pues como antes se ha señalado, estamos en medio de lobos que pueden dañarnos y hacernos perder, espiritualmente hablando. Además, como ovejas, somos susceptibles de extraviarnos, ya que las ovejas son animalitos que fácilmente se desorientan y se extravían, así que siempre están necesitando de un pastor que las cuide y las conduzca por los buenos caminos en donde se encuentran buenos pastos. Es por eso que el pastor tiene una gran responsabilidad dentro de la iglesia, pues ellos han sido designados en este importante cargo por voluntad de Dios para cuidar de nosotros, el rebaño del Señor. Por eso los pastores deben imitar y aprender de Cristo, el pastor de pastores, quien dio su vida por las ovejas. Es entonces muy importante la labor del pastor, hermanos, y así debemos reconocerlo. Ahora tenemos una subpregunta que nos dice: ¿cómo se aplica incluso a aquellos que pueden considerarse inteligentes? Bueno, la figura de la oveja, que es frágil y que se desorienta y que necesita del pastor,
se aplica a todos los miembros de iglesia, incluso a aquellos hermanos que se consideran inteligentes o muy inteligentes, es decir, muy suficientes. Pues aunque sean inteligentes, siguen siendo ovejas que se pueden extraviar. Recordemos el pasaje de Isaías 53:6 que nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, aún siendo inteligentes, nos podemos perder o extraviar, así como las ovejitas se extravían si no tienen un pastor. En realidad, la inteligencia nunca fue garantía de salvación, pues el ángel Lucifer, el ser más inteligente de la creación, se perdió. De nada le valió su gran inteligencia. Así que los que son inteligentes deben tener aún más cuidado y subordinarse a las indicaciones del pastor designado por la iglesia. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. Como los seres humanos están sujetos al gran peligro de extraviarse, ¿qué hace el Señor? ¿Y cuál es su llamado constante y amoroso para los miembros de su rebaño? Bien, conscientes de esta realidad, es decir, del peligro que existe de apartarnos de los caminos del Señor, pues el enemigo no descansa y busca dispersarnos del rebaño de Cristo, para luego devorarnos, entonces la Escritura nos dice que el Señor Jesús, en la figura de un buen pastor, está muy atento a cada una de sus ovejas, observando que no falte ninguna de ellas. Esto simbólicamente hablando. Así lo encontramos escrito en Ezequiel 34:12 que nos dice: reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Pues así como literalmente el pastor sabe cuántas ovejas tiene, aun estando todas ellas esparcidas en el campo, y ve que ninguna de ellas les falte, así también es el Señor Jesús con nosotros, observando que todos estemos dentro de su redil. Así es, hermanos, confiemos y alegrémonos de que tenemos a un buen pastor, el Señor Jesús, quien está atento a cada uno de nosotros, cuidándonos para no extraviarnos. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cuál es su llamado constante y amoroso para los miembros de su rebaño? Bien, el llamado constante y amoroso de nuestro divino pastor lo encontramos en el pasaje de Jeremías 7:23 que nos dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. En realidad, en esto consiste el plan de salvación, pues nosotros, cual ovejas desorientadas, nos extraviamos, pero Dios, que nos ama, puso en ejecución un plan de rescate, pues desde la caída de nuestro padre Adán en el Edén nos hemos extraviado. Sin embargo, el Señor nos está buscando y nos está llamando. Escuchemos entonces la voz del Señor y andemos en sus caminos, y seremos su pueblo. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. Aunque el Señor es el gran pastor, ¿a quién ha designado para vigilar y proteger a su pueblo? Nuestro Señor Jesús, el pastor de los pastores, ha confiado a los pastores de la iglesia, o subpastores como dice Ellen White, el cuidado del rebaño de ovejas, es decir, de la iglesia. En Mateo 8:36 al 38 vemos que está escrito que el Señor tuvo compasión de las multitudes de Israel, pues estaban como desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor, y dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, es decir, más pastores para cuidar de las ovejas. Y de allí la necesidad de contar con pastores, para que atiendan al rebaño del Señor, que es la iglesia. En este sentido, se requiere que los pastores muestren el mismo interés que Cristo mostró por las ovejas o por su pueblo, pues los ministros han sido llamados por Dios
para laborar en palabra y en doctrina, y han sido designados por Cristo para que vigilen y atiendan al rebaño, es decir, a la iglesia, valga la redundancia. Y también les ha ordenado solemnemente que sean fieles pastores, que alimenten el rebaño con diligencia, que fortalezcan al débil, que nutran al desmayado y los protejan de las bestias voraces. Y para ello les ha dado su ejemplo de amor, para que ellos lo imiten con las ovejas. Así que es muy importante y de gran responsabilidad la labor del pastor de iglesia, pues ellos han sido designados en este importante cargo por voluntad de Dios. Por eso los pastores deben imitar y aprender a Cristo, el pastor de pastores, quien dio su vida por las ovejas. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Recordemos el deseo del Señor de que guardemos sus santos mandamientos, tal como lo encontramos escrito en Deuteronomio 5:29. Este es también mi anhelo personal, para mí principalmente, y también para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.